Bueno, estamos acá en un programa muy especial porque estamos desde la oficina del expresidente Sanguinetti. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Pero me agarraron además. Sí, de la gimnasia venía. Acá es al revés. Acá es al revés. Sí. Se supone que yo soy el formal, de chaqueta, de saco y corbata, y ustedes ahora son los de saco, los jovencitos, y yo de jogging. Bueno, pero Pero igual me sí. agarraron, La me agarraron presencia al la- fin de la gimnasia que hago 3 veces por semana. Ah, muy bien. Vos sabés que uno a veces se pregunta, Sanguinetti, ¿usar otra cosa que no sea un traje? Creo que acá está la respuesta. Tenemos la Es la verdad, premisa. es la verdad. Pero además también tengo la rutina de la gimnasia, que bueno, a los 83 años te permite correr en la cancha. Sí, 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 sí. Bueno, comenzamos. Entraste al Parlamento muy joven, estábamos hablando recién. Sí, en la elección del 62 entré como diputado opositor, estaba el gobierno blanco todavía, de modo que fue, fue interesante. Sí, tenía 26 años cuando fui electo. Había empezado a trabajar primero como periodista a los 17 años en el semanario Canelones, después de ahí pasé al diario Acción y bueno, y a la militancia política también desde los 17 años. Empecé en Canelones, seguí en Montevideo y bueno, efectivamente me tocó muy joven la posibilidad. Luis Valle, que fue un gran líder y que además nos daba mucho espacio a los jóvenes y trataba de alentarnos. Bueno, así fue y felizmente pude llegar al Parlamento y muy tempranamente también al gobierno. Me adelanto un poquito más en el tiempo. Cuando usted y Jorge Valle impulsan o bueno empiezan a trabajar en la reforma, tengo entendido que tuvieron un papel bastante protagónico en eso, constitucional de 67. ¿Cómo es o cómo se vería quizá hoy que dos jóvenes estuviesen, o jóvenes para la política, estuviesen trabajando en una reforma constitucional? Bueno, mira, nosotros estábamos viviendo tiempos ya muy difíciles. Había nacido en el 63, 64 la acción guerrillera. Recorrí en Latinoamérica la palabra revolución. Che Guevara, Fidel Castro, revolución. La magia, viene el paraíso, revolución. Y entonces en todos lados, guerrillas urbanas, guerrillas rurales. En Europa también. Era lo mismo también, ¿no? Las bandas de Alemania, los brigadistas rosos italianos, todo aquello. Era una época de revuelta. Y entonces veíamos que el Uruguay, con un gobierno colegiado de 9 personas, 6 del partido de la mayoría, 3 del partido de la minoría, era un pequeño senado. Y entonces, seguro, en un tiempo tan turbulento, con tantos reclamos gremiales, sindicales, porque todo se retroalimentaba, bueno, el gobierno lucía muy débil. Entonces ahí dijimos, bueno, hay que tratar de impulsar una reforma, que retornemos a la presidencia, fortalezcamos al Estado, creamos una oficina de planeamiento, unificamos todas las cajas de jubilaciones en el BPS, volvamos a la presidencia desde ya, en fin, fortalecer el poder, esa fue la idea. Y bueno, eso coincidió una iniciativa nuestra, de la 15, con una iniciativa del otro lado, de lo que luego será el gestirismo, digamos, o la Unión Colorada y Vallista, que vota a Gestido como presidente. Hubo discrepancias ahí con Valle Berres, ¿no? No, Luis Valle ya en el 67 no estaba. Sí, claro. Él murió en el 64. Hay un libro que... Y nosotros fuimos discípulos y herederos de Luis Valle. Lo que sí teníamos era una cierta diferencia de criterio en cuanto justamente al gobierno presidencial o colegiado. Nosotros, la generación nueva de la 15, éramos todos presidencialistas. Hablo de Michelini, de Flores Mora, de Jorge Valle, y los más jovencitos, como Sanguinetti, Barrio Tazano, Elías Cruz, que éramos los jovencitos. Y bueno, en ese momento, Luis Valle
nos dijo varias veces cuando lo atropellamos, no sigamos con esta historia del colegiado. Usted mismo está encerrado acá, es uno entre 9 y es el líder del partido, incuestionable. Y me decía, mire, yo me crié con Don Pepe, en la casa de Don Pepe. Ustedes entiendan, para él fue un ideal importante y yo respeto eso. Cuando yo no esté, hagan lo que quieran, muchachos. ¿No? Y así fue. Y así fue. Él murió en el 64. Naturalmente el partido se fracciona, la 15 se fracciona. Y bueno, se configura luego lo que será la elección del 67. De un lado, la Unión Coronel Ballista con Gestido. Del otro lado, nosotros con Jorge Valle. Y un sector de la 15 que a su vez siguió siendo colegialista, el doctor Vasconcellos, en una tercera opción. De modo que eso fue cómo se dieron las cosas, ¿no? Y es muy importante recordar esto del colegiado, porque la nueva generación no tiene ni idea de lo que fue el colegiado, ¿no? Que fue un ideal largamente acariciado por Don Pepe. Don Pepe, después de su primera presidencia, se va a Europa. Cuando vuelve de Europa, propone el colegiado y dice, terminemos con esta Latinoamérica caudillista, que todo es en función de los caudillos y todo es personalista, y el gobierno tiene que ser otra cosa. Y entonces propone, a la semejanza de Suiza, un gobierno colegiado, donde esté representado el gobierno, la oposición, como forma de despersonalizar, que el poder no fuera un único. Pero eso, desgraciadamente, no se mostró realista. Se hizo un intento en el 17, la reforma del 17, que se hizo un monstruo biforme. Estaba el presidente, que tenía defensa, interior y relaciones exteriores. Y estaba el colegiado, o sea, el Consejo de Administración, que tenía el gobierno, la economía, la ganadería, la industria, la educación, todo eso. Eso cae en el golpe de Estado de Terra del 33 y se hace una nueva constitución. En un acuerdo, digamos así, entre un sector del Partido Colorado y un sector, el mayoritario del Partido Blanco, el de Herrera. Y ahí quedamos, aunque yo no era nacido, quedamos en la oposición, digamos, el Grupo Ballista Ortodoxo y el Partido Nacional Independiente. O sea, lo que hoy sería el Diario del País, o lo que era Wilson. Entonces, seguro, fue un cambio muy fuerte, muy importante, que se plebiscitó y bueno, naturalmente ganó el presidencialismo. Sí. ¿Cree que la juventud, usted entró joven en el Parlamento, como decíamos recién, cree que la juventud es falta hoy en día en el gobierno? Cada época tiene su característica histórica. Nosotros fuimos la última generación, diría yo, de los dos siglos más políticos de la historia. El que avanza en 1789 con la Revolución Francesa, norteamericana y holandesa, digamos así, simbólicamente el 89, y termina simbólicamente 2 siglos después en el 89 también, con la caída del muro de Berlín. Entonces, fueron 2 siglos políticos, en que todo se le pedía a la política. Se lo pedía la democracia, se lo pedía liberal, se lo pedía el comunismo, se lo pedía el socialismo, se lo pedía el fascismo, se lo decía el franquismo. El debate era político, sustantivamente. A partir del 89 ya había caído el fascismo, ya había caído todas las variedades del socialismo, todas las variedades del comunismo. Entonces quedó la democracia sola, digamos así, que con un desafío muy fuerte. Porque antes la democracia le bastaba con ser mejor que los otros. Sí. A partir de ahora, la democracia se pasaba a comparar con su ideal. Y normalmente la realidad es bastante menos que el ideal, ¿no? Entonces esto va generando una democracia que no se discute, economía de mercado, economía planificada, tampoco se discute. Somos todos economía de mercado, hasta los chinos que se siguen diciendo comunistas, pero tienen economía de mercado hipercapitalista, supercapitalista, ni hablemos Rusia. Claro. Muy bien. Entonces, el debate pasa a ser distinto. Más realista, más pragmático, más así. Y luego irrumpe un fenómeno que es increíblemente poderoso, que es el ascenso de las redes sociales.
¿no? La aparición de Internet, la aparición de todos sus derivados, ¿no? Cambia la riqueza. Ya los ricos no son los banqueros ni los fabricantes de automóviles, ¿no? Son Google, Apple, Sí. Amazon, Microsoft, Sí. Facebook. Y entonces hay un cambio de tiempo histórico. Nosotros somos la última generación analógica. Claro. Ustedes son la primera digital. Sí. Pero entonces, ¿qué depara la política de ahora en adelante? Y eso la política le depara esto. Que El si partido los- digital conoció la propuesta de que Martín. si los humanos nos comunicamos distinto, Ujú. es natural que la política, que es básicamente comunicación entre la sociedad, lo sufra. Claro. Uno se encuentra con un amigo y de repente le dice, va, no sabés lo que le dije ayer al gobierno, le dije esto y esto. Ah, ¿le dijiste eso? Sí, qué bárbaro. ¿Le hablaste con el doctor Vázquez? No, le encajé en Facebook. Claro. Ah, le encajaste en Facebook. Seguramente Vázquez no durmió anoche, ¿no? Por tu Que Facebook. además no tiene Sí, Facebook, sí. Vázquez, ni redes. Bueno, es decir, es toda una ilusión óptica, Claro. Sí, ¿no? Las redes generan esa ilusión. Ujú. Entonces, si yo tengo un lío y estoy preocupado porque en mi barrio pasa no sé qué cosas, ¿no? Antes iba el diputado, iba el edil, mirá lo que está pasando, plantearon en la Junta, plantearon en la Cámara, ¿no? Claro. Ahora no, ahora agarro el Facebook o agarro el Twitter y pumba, no voy al diputado, ni al edil, ni al partido, Claro. ni a la iglesia, no voy a nada, yo me represento. Julio, me imagino que conocerás, por lo menos por arriba, la propuesta del partido digital. ¿Te parece una cosa interesante? Posiblemente no lleguen a un diputado, pero ¿te parece una idea interesante como para que los tres partidos más fuertes empiecen a replantearse la forma de hacer política? Ya está replanteada, ¿Y cómo ves la propuesta? Más allá del partido digital, somos todos digitales hoy día. Algunos obligadamente o forzosamente como nosotros, que como digo, somos la última generación analógica. Pero eso ha cambiado completamente. El gran tema es que a veces la ciudadanía no se confunde y no ve lo que significan las redes. Las redes no son periodismo. No hay editor responsable, no hay redactor responsable. Es un monstruo, casi sin cabeza, Ujú. que representa un espectro de opinión infinito. Es un coro desafinado de individualidades, donde va lo cierto, lo incierto, la verdad, la mentira, lo bueno, lo malo, todo entreverado. Y que naturalmente hiere de algún modo el concepto de representación, como decíamos hace un rato. El ciudadano se representa así. Entonces, esto es un cambio muy importante en la democracia, se ve en el mundo, Ujú. claramente. Miren España, hubo dos partidos que hicieron los 30 años mejores de la historia de España y hoy no están en la conversación. Todos En- divididos, sí, en eso- mejor dicho, están todos en la conversación, pero ahora en lugar de ser dos son cinco, son seis, Claro. ¿no? Entonces, no hay gobierno, hace 4 años que no hay gobierno en España. En eso Uruguay es distinto, ¿no? Porque tenemos al Partido Colorado y al Partido Nacional que tienen más de 180 años. Quizás el Frente Amplio es un poco más joven, pero es cierto que reúne partidos que son más antiguos. Histórico. Yo ¿Qué diría que pasa? en ¿Por qué Uruguay- cuesta tanto? En Uruguay todavía resiste el sistema de partidos y ojalá resista más y mejor. Bueno, pero están surgiendo ahora. Hace 50 años, digamos, el 90% de los ciudadanos antes de la campaña sabía lo que iba a votar. Claro. Hace 30 quizás fuera el 80. Hace 20 quizás fuera el 70. Claro. Yo creo que hoy es el 65% de la población más o menos la que tiene una razón de pertenencia. Así como yo digo, soy colorado y soy ballista, Claro. bueno, ¿quién es el que se define? Yo soy blanco, yo soy comunista. Claro. Eso quizás no pase de un 65% de la población o algo por el estilo. Lo cual es muy pobre en relación a nuestro pasado. Pero no lo es en la comparación mundial. Claro. No lo es en la comparación mundial. Porque, como digo, está todo muy fraccionado. Miren Italia, miren España, miren Francia. Sí. La elección de Macron, por primera vez en la doble vuelta, no estuvieron los gaullistas, o sea, los partidarios de Gaulle, ni los socialistas.
fue una elección entre una señora de extrema derecha y bueno, y un joven atractivo, nuevo. Pero de derecha también, ¿o no? No, yo no diría derecha, es un tipo de... No, es un tipo bien decente, como pero sin partido prácticamente. Es un movimiento que se armó ahí espontáneamente. Bueno, pero hoy en día tenemos nuevos partidos, ¿no? Cabildo Por Abierto. suerte acá tenemos todavía Novik. partidos. Y ahí viene un tema. Cuando apareció Novik y fundó su partido, yo dije, no me gusta que se generen nuevos partidos. Los partidos tradicionales, él es nace del Partido Colorado, digamos, acompañó mucho a Jorge Valle en un cierto momento. Digo, ¿por qué dividir? Los partidos son plurales, son amplios, todos los matices se pueden expresar, ¿por qué dividir? Buah. Él se enojaba conmigo, no, pero usted me habla, no, yo no estoy contra Novik, soy amigo suyo, no tengo problema, somos correligionarios en Peñarol, yo no me enojo con usted, Novik, no me gusta el proyecto de dividir. Lo mismo dije ahora cuando apareció Cabildo, que también el general se me enojó, y yo le dije, general, digo, no es con usted, es con la idea, es con el proyecto. Bueno, y ahora lo tenemos así, entonces uno piensa que hoy la alternativa al frente tiene que ser una coalición de partidos y un gobierno de coalición. Claro. Entonces tenemos, además del Partido Colorado, además del Partido Nacional, tenemos el Partido Independiente, tenemos el Partido de la Gente, ahora Cabildo Abierto, aparte de las opciones menores. Es decir que hoy ya somos 5 en la oposición. ¿Ahí coincidís más con la calle Pou que con Talvi? Si nombrás quizá la posibilidad de que Cabildo Abierto sea parte de la coalición, la calle Pou habla de una coalición multicolor. No, yo diría que Cabildo Abierto lo que propone, digamos, es claramente una visión de lo que habitualmente se llama derecha, en la cual hay también mucho simbólico. Por ejemplo, estoy seguro que la gente que hoy dice que vota Mani está convencido que quiere sacar el ejército a la calle para enfrentar el delito. Y él dice lo contrario. Sí, claro. Él dice que no está de acuerdo con la reforma de Larrañaga porque él no quiere involucrar al ejército en los temas policiales. Pero es el valor de símbolo. En un momento que hay crisis de seguridad, que hay crisis de autoridad, un militar por sí mismo ya representa eso simbólicamente. Entonces la gente luego se imagina, pero es el valor iconográfico, nada más, el valor del símbolo, nada más, Sí. ¿no? Porque no hay otra cosa. Dice, bueno, no, este es un militar puro y duro, va a poner orden, va a acabar con todas las cosas. Bueno, y no es así, porque él mismo está diciendo, no quiero el ejército involucrado en esto. Entonces la gente hoy se informa menos, quizá. No, hay valores de símbolo y la gente hoy, naturalmente, tiene una opinión distinta porque está menos encuadrada, como decimos, está menos encuadrada, no que el colorado va a votar siempre colorado, a uno o a otro, o el blanco, blanco. Entonces hay más opciones, hay más lo que se llamaba antes, digamos, opinión flotante, que es mucho mayor ahora. Y esa población flotante tiene hoy medios de información muy confusos, porque son muchos más, pero a su vez más confusos. Empecemos por las redes, que es un coro desafinado de voces contradictorias, donde va lo cierto y lo incierto. Bueno, ese es el primer escalón. No tenemos los partidos que normalmente explicaban y encuadraban gente. No estamos. Está el ciudadano suelto. Entonces, luego viene cómo se informa la gente. Antes los diarios en papel eran fundamentales. Hoy ya no. Claro. Son los diarios digitales. Es una versión más titulares, porque ahora incluso, como el diario en general va al pago, las notas grandes están en el pago. Claro. No están en lo abierto, donde quedan los titulares o las noticias ya viejas. Entonces, todo esto va haciendo que tengamos más medios, tenemos más modo de expresión, pero también tenemos una volatilidad mucho mayor. Y todos han ido cambiando. En algún momento se pensó que la radio se terminaba cuando apareció la tele, y al revés, la radio se revitalizó. Y ahora que hay más automóviles y la gente está muchas más horas adentro del auto, más se revitalizó la radio. Entonces, y la tele siguió siendo, ¿no? ¿Verdad?
Entonces, hoy hay una avalancha de noticias. Y a veces pasa que estamos sobrenoticiados Claro. y subinformados. Pero no estamos bien informados de nada. Sí. Tenemos titulares. ¿No? En España habrá elección. En Israel empataron los dos candidatos más fuertes, pero está todo disperso. En Francia está la otra cosa. Titulares. Bueno, ¿cree que se ha perdido la importancia de la palabra con esto de las redes? O sea, que cualquiera dice lo que piensa en el momento y Bueno, no es se hace cargo. como dice Humberto Eco, ¿no? La internet le ha dado la palabra a todos los imbéciles. Sí. Además de tener la palabra los inteligentes, tienen voz todos los imbéciles, ¿no? Los enojados, los resentidos, los que se desahogan. Sí, sí. Entonces, sí, todo eso pasa. Eso es un historial importante, ¿no? Además, ¿no? Porque para Eso conseguir por trabajo ejemplo, hay que... Por eso que sigue siendo importante la prensa. Sí. Sigue siendo muy importante. Porque la prensa ordena los hechos. El solo hecho de que ustedes abren una página, El País, por ejemplo. Sí. Primera página, ya encuentran para empezar un ordenamiento de las noticias. Claro. De todo lo que ustedes han oído, por acá, por allá, en el ruido. Ahí ya hay un ordenamiento. Este es el titular. Está la foto. Estos son los 3 subtítulos. Ya eso le va ordenando la cabeza. Claro. Por eso que la prensa es insustituible. Además para filtrar. Lo dice un periodista, además. ¿Eh? Lo dice un periodista. Lo digo periodista toda la vida. Seguro, uno nació dentro del papel, ¿no? Claro. El Bueno, papel- lo el papel y invitamos la tinta. a hacer una breve pausa y ya seguimos.